¿Qué tal, muchachos? Buenas noches con todos ustedes. Vamos a comenzar, jóvenes, con nuestra clase de hoy. Y nos toca hablar sobre, jóvenes, la segunda parte del primer militarismo. Ya que nos estamos refiriendo a la prosperidad falaz. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el último periodo que vimos la semana anterior cuando hablamos sobre el caudillismo militar? A ver si se acuerdan, ¿quién me dice? Muy bien, el periodo de la anarquía militar, ¿cierto? El periodo de la anarquía militar, que terminó con el golpe de estado de don Ramón Castilla a Ignacio de Vivanco. Este periodo de la prosperidad falaz o apogeo del guano se desarrolla entre 1845 y 1872. Este fertilizante que se va a obtener del guano de las islas, ¿no? O el excremento de las aves guaneras, va a ser muy importante porque va a permitir que el Perú desarrolle una economía rentista. Esto debido a que durante la Segunda Revolución Industrial en Europa, países como Inglaterra, países como Francia, van a tener interés en nuestro fertilizante y como el Perú va a tener el control, digamos, el monopolio del guano a nivel mundial, al ser nuestro, vamos a decir así, un producto tan pedido, el Perú no va a necesitar invertir en ninguna otra actividad económica, ¿correcto? En ninguna otra actividad económica y solamente, como se diría, va a vivir de sus rentas. Va a vivir de lo que le paguen por la venta del guano. Muy bien, muy bien, jóvenes. Entonces, ya sabemos cuáles son esas características y por qué el guano fue tan importante, lo que le permitió al Estado peruano tener una bonanza, jóvenes, una bonanza económica. Este periodo de la prosperidad falaz se explotó a través de los siguientes sistemas. Y empezamos con el contrato de arrendamiento. Arrendar quiere decir alquilar. Francisco Quirós le pidió al Estado peruano que le alquile, correcto, que le alquile estas islas guaneras, a cambio de pagarle al Estado 10.000 pesos por año. Pero como no era favorable para el Estado peruano, se terminó eliminando. A ver si recordamos, ¿en qué gobierno, repito, en qué gobierno se inició
esa explotación o esa venta del guano? Muy bien, segundo gobierno de Agustín Gamarra. Muy bien, durante el segundo gobierno de Gamarra se inició la comercialización del guano de las islas a través del sistema de arrendamiento. Muy bien. Después de este sistema de arrendamiento, el Estado creyó, correcto, que podía vender el guano de manera directa. Pero el Estado no tenía el capital ni la capacidad para poder vender este guano. Así que tuvo que contratar a intermediarios y uno de esos intermediarios que el Estado contrató justamente fue a Francisco Quirós. Él se convirtió en un intermediario para comercializar el guano en Europa. Pero la verdadera bonanza de nuestro guano llegó durante el sistema de consignaciones. ¿Y en qué consistía este sistema de consignaciones? Como dice acá, el Estado recibe una comisión o porcentaje por la venta realizada. Repito, una comisión o porcentaje por la venta realizada. Aquí el Estado no mueve ni un pelo. El Estado peruano no hace nada. Los que van a gastar, los que van a invertir, son los consignatarios guaneros. Por eso dijimos al inicio que el Estado peruano vivía de sus rentas. ¿Correcto? Repito, vivía de sus rentas. Muy bien. ¿Y quién inició este sistema de consignaciones? ¿En qué gobierno se llevó a cabo? Durante el primer gobierno, jóvenes, de don Ramón Castilla. Repito, durante el primer gobierno de don Ramón Castilla. Muy bien, chicos. Y los primeros en explotar nuestro guano, fue la Casa Gibbs. Los primeros fueron casas comerciales extranjeras. Para el segundo gobierno de Castilla, se le dio, como dice ahí, la preferencia a los consignatarios nacionales. Repito, se le dio la preferencia a los consignatarios nacionales. ¿Y quiénes eran estos consignatarios nacionales? Peruanos que habían aprendido el comercio del guano de los extranjeros y que habían amasado fortuna y ahora quisieron tener el monopolio del guano, ¿no? Por ahí le dijeron,
Castilla. Nosotros somos los hijos de la patria, así que apóyanos, ¿cierto? Para que nosotros, los peruanos, comercialicemos el guano. Esa fue, jóvenes, la situación o el contexto. Pero como estos consignatarios terminaron estafando, jóvenes, terminaron estafando al Estado peruano durante el gobierno de don José Balta, se les quitó el monopolio del guano y se terminó entregando a la casa francesa judía Dreyfus. Repito, a la casa francesa judía Dreyfus. Ya después vamos a ver de qué manera estos consignatarios terminaron engañando al Estado peruano. Muy bien, chicos. Continuemos. Ya sabemos entonces los sistemas de explotación. Y vamos rápidamente al primer gobierno de don Ramón Castilla. A ver, muchachos. Ramón Castilla llega después de hacerle un golpe de estado a Ignacio de Vivanco, ¿no? Al famoso directorio. Vino una pregunta de examen de admisión que decía lo siguiente: ¿por qué se caracterizó el primer gobierno de don Ramón Castilla? Y la respuesta sería: se caracterizó por una estabilidad política, orden administrativo y también una estabilidad fiscal. Esa vendría a ser la característica, repito, por la estabilidad política. ¿Por qué estabilidad política? Porque durante su primer gobierno no hubo, jóvenes, no hubo intentos de golpe de Estado. Eso es uno. Dos, ¿por qué estabilidad fiscal? Porque, jóvenes, se tuvo grandes ingresos a través de los impuestos. Repito, a través de los impuestos. ¿Y a qué se refiere con el orden administrativo? El orden administrativo, jóvenes, porque Ramón Castilla llevó a cabo el primer presupuesto, repito, el primer presupuesto
bianual. Repito, el primer presupuesto bianual, jóvenes. Entonces ya sabemos por qué se le da esa característica. A ver, continuemos. La ley de la consolidación de la deuda interna. Repito, ley de la consolidación de la deuda interna. A ver, muchachos, ¿en qué momento el Estado peruano le debía a su propia gente? Porque esta ley de la consolidación de la deuda interna es cuando el Estado peruano le debe a su propia población. A ver, cuando el Estado se adjudicó esa deuda. Durante la independencia. Muy bien. Durante la independencia. Correcto. Muy bien, chicos. Muy bien, claro. Con los vales, con los bonos o pagarés que la ciudadanía le había prestado dinero tanto a San Martín como a Bolívar durante el proceso de la independencia. ¿Y cuál era la necesidad? ¿Cuál era la necesidad de devolverle el dinero a los ciudadanos? ¿Cuál era esa necesidad, muchachos? ¿Por qué cree que el Estado dijo, no, ya es momento de devolverles ese dinero? A ver, ¿qué me dice? A ver, ¿con qué objetivo, y eso se da hasta hoy, con qué objetivo el Estado te da dinero? ¿Para qué te da dinero? A ver, ¿por qué te dan tu Yanapañay, creo que es? ¿Ah? Hay una explicación, muchachos. No es solo es populismo, ¿ah? El objetivo era, jóvenes, dinamizar la economía. Esa era la explicación. Repito, dinamizar la economía. Si la gente tiene dinero, ¿qué es lo primero que va a hacer? Comprar, gastar, invertir, ¿cierto? Eso es lo primero que hace y eso dinamiza la economía. Por lo menos esa era la explicación, jóvenes. Esa fue la explicación que en su momento dieron
tanto Ramón Castilla como Rufino Echenique. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Por si acaso, de los 7 millones, que se debían aproximadamente, se terminaron jóvenes pagando 2 millones. Repito, de los 7 millones, se terminaron pagando 2 millones. Muy bien, muy bien, muchachos. ¿Y por qué les digo esto, jóvenes? ¿Por qué les menciono esto? Porque después va a surgir, jóvenes, un escándalo, ¿ya? Va a surgir un escándalo en relación, repito, va a surgir un escándalo en relación a ese acontecimiento de la deuda interna. Muy bien, continuemos. A ver, ya habíamos hablado de la deuda interna, entregar dinero para que los ciudadanos inviertan en el país. Se produjo la migración asiática de los chinos colis o colíes. Repito, la migración asiática de los chinos colis o colíes. A ver, la pregunta de examen de admisión, ¿para qué fueron traídos los chinos colis o colíes? A ver, les doy tres opciones, ¿correcto? Les doy tres opciones. Uno, trabajar en la extracción del guano. Dos, trabajar en las haciendas azucareras. Y tres, en la construcción de ferrocarriles. A ver, de esos tres, ¿para cuál fueron traídos?
La respuesta, jóvenes, fueron traídos como mano de obra barata para las haciendas azucareras de la costa norte. Repito, fueron traídos para trabajar en las haciendas azucareras de la costa norte. Muy bien. Profe, pero ¿usted no dijo las otras opciones? Sí, pero principalmente para trabajar en las haciendas. Después, jóvenes, después fueron llevados a extraer guano, después para trabajar en la construcción de ferrocarriles, ¿correcto? Pero principalmente para las haciendas de la costa norte. Se firmó el contrato también con la casa Dreyfus, que diga con la casa Gibbs, disculpen, con la casa Gibbs. Con ello se inicia el sistema, jóvenes, de consignaciones. Y a ver, ¿cuál era el compromiso de esta casa Gibbs? A ver, ¿cuál era el compromiso de esta casa Gibbs? Si bien es cierto, nos iban a dar una comisión, esta casa Gibbs, se comprometió también a pagar nuestra deuda externa. Repito, a pagar nuestra deuda externa, muchachos. Muy bien. Después, a nivel militar, se compraron, jóvenes, las fragatas Mercedes Guise Gamarra y el buque Rimac. Y una peculiaridad, jóvenes, hubo una peculiaridad respecto, jóvenes, a esta compra de fragatas. Hubo una frase, de don Ramón Castilla al momento de comprar estas embarcaciones. La frase decía lo siguiente: si Chile compra un barco, repito, si Chile compra un barco, el Perú debe comprar
2. Repito, si Chile compra un barco, el Perú debe comprar 2. ¿Por qué decía esto? Porque el objetivo, jóvenes, el objetivo era dominar, jóvenes, el Pacífico. Esa sería la respuesta, muchachos. Se construyó también el ferrocarril Lima y Callao, el primer ferrocarril de Sudamérica. Se creó la Escuela de Marina y el Colegio Militar en Bellavista. Se construyó el Mercado Central en Lima y se llevó a cabo el primer Congreso Americanista. Este primer Congreso, jóvenes, este primer Congreso tenía por objetivo promover la defensa, jóvenes, la defensa continental ante cualquier amenaza del extranjero. Repito, la defensa continental a cualquier amenaza del extranjero. Principalmente jóvenes de países europeos que tenían intenciones imperialistas. ¿Correcto? Repito, que tenían intenciones imperialistas. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre lo que hemos mencionado? Principalmente Inglaterra. Inglaterra tenía intenciones en el Ecuador. En Centroamérica, Estados Unidos también va a tener intenciones en su momento. No hay ninguna duda, no hay ninguna consulta, jóvenes. Muy bien. A nivel político hubo un debate, el tercer debate ideológico o tercer debate doctrinario de liberales y conservadores. Repito, entre liberales y conservadores. Esta pregunta o sobre este tema, jóvenes, vino en la pregunta de examen de admisión de San Marcos de hace algunas semanas atrás, ¿correcto? A ver, ¿alguien vio esa pregunta? ¿Alguien recuerda más o menos cómo fue esa pregunta relacionada a este tercer debate doctrinario? A ver.
¿Alguien vio por si acaso? ¿No recuerdan? ¿No lo vieron? Vino una lectura sobre Felipe Pardo y Aliaga. Me preguntan, ¿el ferrocarril de Lima y Callao fue hecho por los ingleses? Sí, fue hecho por los ingleses. A ver, les explico entonces. A ver, para los liberales jóvenes, para los liberales, planteaban la llamada soberanía popular. Repito, la llamada soberanía popular. ¿En qué consiste la soberanía popular? Para los liberales, que fueron liderados por Benito Lazo y los hermanos Pedro y José Gálvez, planteaban que todos los ciudadanos, repito, planteaban que todos los ciudadanos puedan participar en política, elegir o ser elegidos a nivel político. ¿En qué consiste eso, muchachos? ¿A qué se refiere con que todos los ciudadanos pueden participar? Quiere decir que tanto alfabetos como analfabetos pueden votar. A eso se refiere con todos. ¿Correcto? Esto se difundió en el Colegio Guadalupe. Repito, el Colegio Guadalupe. Muy bien. Pero los conservadores jóvenes, los conservadores tenían la siguiente idea. Miren lo que dice. El pueblo no tiene ni la capacidad ni el derecho de hacer leyes. A ver, muchachos. Miren lo que dice. El pueblo no tiene ni la capacidad ni el derecho a hacer leyes. Cualquier parecido con la actualidad solamente es pura coincidencia. Los conservadores planteaban la soberanía de la inteligencia. Solo pueden, jóvenes, solo pueden participar los que tienen conocimientos. Es decir, excluye a los analfabetos. Eso fue promovido por Bartolomé Herrera, por Ignacio de Vivanco, ¿correcto? Por Ignacio de Vivanco. También tenemos ahí jóvenes a Felipe Pardo y Aliaga, que justamente, como les digo,
parte de su pensamiento vino en ese texto del examen de admisión, donde estaba en contra de que indígenas o en contra de que manumisos puedan elegir y ser elegidos. Muy bien, jóvenes. Y eso se difundió en el convictorio, jóvenes, en el convictorio de San Carlos. Muy bien, muchachos. Hasta ahí con ese debate, ¿hay alguna duda? El primer debate ideológico fue por la forma de gobierno, así es. Así es. Y el segundo debate tiene que ver con quién debe tener el poder. Si deben tener el poder legislativo o el poder ejecutivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? El ejecutivo débil versus el ejecutivo fuerte durante el caudillismo militar. Muy bien, si no hay más dudas, continuemos, chicos. Y vamos al gobierno de José Rufino Echenique, que gobernó de 1851 a 1855. Durante su gobierno se recuperan las Islas Lobos, que habían estado en manos de los ingleses, que querían apoderarse de nuestras islas y de nuestro guano, ¿cierto? Se produce, se produce la migración europea de los alemanes austriacos. A ver, ¿para qué los trajeron, muchachos? A ver, ¿para qué los trajeron, muchachos?
Para civilizar a los indígenas, me dicen por acá. En realidad los trajeron para colonizar la región amazónica. Repito, trajeron a los alemanes con el objetivo de colonizar, jóvenes, la Amazonía. Pero el Estado los trajo, se supone que le tenía que dar semillas para que cultiven, le tenía que dar dinero, ¿no? Invertir en ellos, pero al final los trajo, jóvenes, y ahí los dejó. ¿Y hoy qué zona alemana en nuestra selva representa eso? Posuso, la zona de Oxapampa, la zona de Villarrica. Muy bien. Seguimos. Se construyó el ferrocarril de Tacna y Arica. Se compró el barco Tumbes y se firmó el tratado Herrera da Ponte Ribeiro. Este tratado Herrera da Ponte Ribeiro, acá puedes ver en el mapa, se firmó, jóvenes, con el Brasil. Repito, se firmó con el Brasil. Como el Estado peruano siempre dejaba de lado a la región amazónica, ¿ya? Dejaba de lado a la región amazónica, ya los bandeirantes, repito, ya los bandeirantes se habían apoderado de este territorio. Cuando el Perú quiso, repito, reclamar esos territorios, hacer frente, ya estaba colonizado por brasileños. Así que lo único que le quedó a Rufino Echenique fue aceptar y terminar cediendo nada más, jóvenes, que 80.000 kilómetros cuadrados. Muy bien. Y esta imagen, jóvenes, la gratitud de los gallinazos vino en una pregunta de examen de admisión, jóvenes, y tiene que ver con la corrupción pública, con el escándalo de la consolidación de la deuda interna. Lo que había iniciado a pagar Ramón Castilla, Echenique comenzó a entregar vales, bonos, pagarés, jóvenes en blanco para que sus allegados puedan rellenar el monto que mejor les parecía. Repito, el monto que mejor les parecía. De los 7 millones que se debieron pagar, se terminaron, jóvenes, pagando 17 millones más. En total, cerca de 24 millones de pesos. Eso originó la revolución liberal de don Ramón Castilla. Ahí tenemos, jóvenes, la batalla de Iscuchaca,
donde si bien es cierto Castilla derrotó a Echenique, no fue, jóvenes, la batalla definitiva. Para tener el apoyo de indígenas, abolió el tributo indígena, abolió también, jóvenes, la esclavitud, ¿correcto? Abolió la esclavitud. El tributo indígena lo abolió en Ayacucho y la esclavitud lo abolió en Huancayo. Y, jóvenes, la batalla decisiva se produjo en la batalla de La Palma. Con la derrota de Echenique en la batalla de La Palma, se va a dar inicio al segundo gobierno de don Ramón Castilla, que gobernó de 1855 a 1862. No fue tan estable como el primer gobierno. Durante su gobierno se estableció la Constitución Liberal de 1856, que obviamente, jóvenes, fue en contra de las ideas de los conservadores. Ignacio de Vivanco se rebeló en contra de Ramón Castilla, pero aún así Castilla lo terminó derrotando. Obviamente los conservadores se oponían a la Constitución Liberal de 1856 porque, recuerden, ellos no querían que el pueblo tuviera acceso a la política o al gobierno del país. Pero Ramón Castilla, si bien es cierto tenía ideas liberales, Ramón Castilla era un pragmático. Ramón Castilla no se quería pelear ni con liberales ni con conservadores. Así que sacó de circulación, jóvenes, la Constitución de 1856 y crearon la Constitución de 1860, que va a tener ideas tanto de liberales como de conservadores. Repito, tanto de liberales como de conservadores. Y como tuvo las dos ideas, se conoce como una constitución moderada. Y esta es la constitución, jóvenes, la de 1860, es la constitución más larga de la historia porque duró hasta 1920. En pocas palabras, duró 60 años. Dentro de las obras más importantes de su segundo gobierno, se dio la ley de manumisión. Repito, se dio la ley de manumisión, muchachos. A ver, ¿en qué consiste, jóvenes, esa ley de manumisión? ¿Qué es manumitir, jóvenes? A ver, la libertad.
la libertad de los esclavos. Y hay una canción relacionada a la manumisión, ¿cierto? Dice que viva mi papá, que viva mi mamá, que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad, ¿cierto? Me imagino que deben haber escuchado esa. Muy bien. Pero ahí, jóvenes, habría que cambiar un poco la letra. Profe, ¿en qué cambiaríamos? Debería ser que viva mi papá, que viva mi mamá, que viva Ramón Castilla, que compró la libertad. No es que Ramón Castilla como presidente dijo, ahora son libres independientes, no. El Estado, jóvenes, el Estado, repito, jóvenes, el Estado, para no chocar con los hacendados, el Estado, jóvenes, le compró, repito, le compró a cada hacendado sus esclavos. O sea, para que los hacendados no se molesten, porque habían invertido, ¿correcto? Habían invertido en cada esclavo, el Estado se los compró. ¿Cuánto les pagó? 300 pesos por cada esclavo. Fue por si acaso el precio más alto, muchachos, del valor de cada esclavo. Muy bien, jóvenes. Ya sabemos en qué consiste esta ley de manumisión. Algo que perjudicó a la economía peruana, muchachos, algo que perjudicó a la economía peruana fue la abolición del tributo indígena. Porque recordemos, el tributo indígena, ¿qué había representado, muchachos? ¿Qué había representado para el Perú? A ver, ¿qué había representado para el Perú, jóvenes? El tributo indígena. Había representado, jóvenes, la principal fuente de ingreso. Muy bien. Muy bien, muchachos. Seguimos. Se envió la misión Galvez y la misión Corpancho. Eran misiones diplomáticas ante la intervención extranjera, en el caso de la misión Galvez en Centroamérica y en el caso de la misión Corpancho a México. Se construyó el telégrafo de Lima y Callao, se inauguró la penitenciaría de Lima, lo que vendría a ser la cárcel. Se tuvo problemas con el Ecuador. Los ecuatorianos
habían decidido pagar su deuda externa que tenían con los ingleses, ¿correcto? Repito, decidieron pagar su deuda que tenían con los ingleses, cediéndole territorio. Repito, cediéndole territorio. Profe, pero ¿qué tiene que ver con el Perú si ellos quieren pagar su deuda cediendo su territorio? El problema es que ellos no habían cedido su territorio. Habían cedido, jóvenes, territorio peruano, los territorios de Pastaza y de Bombonaza. Repito, los territorios de Pastaza y de Bombonaza. ¿Qué es lo que hizo Ramón Castilla? Invadió, jóvenes, el Ecuador, invadió Guayaquil, y es ahí donde los ecuatorianos jóvenes decidieron reconocer que era territorio peruano. Y se solucionó con la firma del Tratado de Mapasingue o Mapasingüe. Muy bien. Se construyó el ferrocarril Lima-Chorrillos, se confeccionó el primer mapa político del Perú y se construyó el alumbrado a gas en Lima. Tras este segundo gobierno de don Ramón Castilla, y me olvidaba, recuerden, en este segundo gobierno de don Ramón Castilla, ¿a quién se le dio el monopolio del guano? A ver. ¿A quién se le dio el monopolio del guano? Recuerden, en el segundo gobierno de don Ramón Castilla se le dio el monopolio del guano a los consignatarios peruanos. Repito, a los consignatarios peruanos. Muy bien. Después de este gobierno, viene el gobierno de San Román, que duró poco tiempo porque él termina falleciendo. Se estableció el llamado bimetalismo, se estableció el sol de oro y el sol de plata, se estableció también el sistema métrico decimal, y tras su muerte, jóvenes, entra al poder Juan Antonio Pezet, y durante su gobierno se iniciaron los problemas con España.
hubo un incidente, jóvenes, en la hacienda, repito, un incidente en la hacienda de Talambo. Repito, un incidente en la hacienda de Talambo. Para solucionar esos inconvenientes, el gobierno de Antonio Pezet cedió ante las pretensiones de los españoles que habían invadido las islas guaneras de Chincha. Y se firmó el tratado, jóvenes, Vivanco-Pareja. Repito, Vivanco-Pareja. Este tratado fue completamente lesivo para el Estado peruano. Repito, lesivo para el Estado peruano. Porque en este tratado, jóvenes, en este tratado, se le dieron beneficios a los españoles. No solamente se iban a llevar guano, sino también se iban a llevar una indemnización. Se estaba reconociendo también la deuda de la guerra de la independencia. Encima se estaba recibiendo autoridades españolas como si nosotros siguiéramos siendo colonia de ellos. Ante ese contexto, en Arequipa se rebeló Mariano Ignacio Prado. Le hizo un golpe de estado a Antonio Pezet, desconoció el tratado Vivanco-Pareja e inmediatamente le declaró la guerra a España. Se unió con el Ecuador, con Bolivia y con Chile, formando la Cuádruple Alianza. Se capturó a la embarcación La Covadonga. Una coalición peruano-chilena derrotó a los españoles en el combate de Actao y finalmente se derrotó a los españoles en el combate del Callao o combate del 2 de mayo. Lamentablemente en este combate muere nuestro ministro. A ver, ¿qué ministro muere? José Gálvez, ¿cierto? José Gálvez fallece. Un cañonazo en el Torreón de la Merced hizo que nuestro ministro Gálvez muriera, muchachos. En este combate del Callao participó, jóvenes, toda jóvenes, la población chalaca. Tras el fin, jóvenes, de la guerra contra España, tras el fin del gobierno de Mariano Ignacio Prado, entró al poder don José Balta. Pero para ver la última parte de este gobierno de Balta, muchachos, vamos primero a desarrollar las preguntas de nuestro examen. Las preguntas de nuestro examen. Voy a compartir con ustedes, ya el examen se encuentra activado. Correcto, ya se encuentra activado. Voy a compartir con ustedes el enlace. Para que puedan dar el examen. ¿Correcto? A ver, un momento, chicos. Voy a ver, vamos un poquito acá a corregir. Ha habido un problema con el examen. Ahorita los comparto. Bueno, mientras voy solucionando ese inconveniente, jóvenes, vamos a seguir explicando el gobierno de don José Balta, jóvenes. ¿Ya? El gobierno, repito, de don José Balta. A ver, ¿por qué se dice que durante este gobierno
se inicia, repito, durante este gobierno, se inicia nuestra crisis económica. A ver, muchachos, ¿a qué se refiere con que se inicia nuestra crisis económica? A ver, chicos, ¿qué me dicen? Muy bien. El precio, jóvenes, el precio del guano comenzó, jóvenes, a decaer. Así es. El precio del guano comenzó a decaer. Profe, ¿y por qué? Porque en esa época comenzó a aparecer otro recurso que comenzó, jóvenes, a desplazar justamente al guano. Y me estoy refiriendo al salitre como fertilizante, jóvenes, fertilizante artificial. ¿Ah? Como fertilizante artificial, muchachos. Entonces, eso fue mermando nuestra economía. ¿Qué más? Otra característica. También se gastó, jóvenes, también se gastó en la construcción de los ferrocarriles. Y ahí no solamente se despilfarró el dinero, sino que también fuimos estafados por un norteamericano de apellido Enrique o Henry Meigs. Repito, Enrique o también conocido como Henry Meigs. ¿Por qué? Porque nos sobrevaluó el comercio o el precio de los materiales de los ferrocarriles y al final, jóvenes, nos terminó entregando, repito, nos terminó entregando material de baja calidad, muchachos. ¿Ya? De baja calidad. Muy bien, chicos. Ahora sí, ya he podido solucionar el tema de las preguntas. Voy a compartir ahora sí el enlace. Ahora sí ya está habilitado. Muy bien, chicos. Pueden ir a desarrollar su examen y regresamos para ver y terminar con el gobierno de don José Balta, jóvenes.
Así, a ver, voy a revisar. A ver, un momento, muchachos. No sé si los demás tienen algún inconveniente o pueden realizar su examen normal. A ver. Ahorita vamos a ver cómo lo solucionamos. Den su examen normal, jóvenes. Yo igual les voy a decir cuáles son las respuestas correctas. ¿Ya, chicos? Se ha habido ahí un pequeño inconveniente con el examen, pero vamos a solucionarlo. Muy bien, vamos a ver, jóvenes, cómo van con el examen.
Muy bien, chicos, vamos continuando con el examen. Muy bien, me dicen profe 1218. Vamos a ir viendo en qué se han estado equivocando, jóvenes. En la pregunta número 1, recuerden que dice indique cuál no fue una causa de esta guerra. A tener mucho cuidado. Muy bien, chicos. Último minuto. Muy bien, chicos, vamos cerrando el examen. Últimos segundos, jóvenes. Muy bien, chicos, cerramos el examen. Muy bien, ahí está. A ver, en la primera pregunta, jóvenes, nos dice lo siguiente. Habla sobre la guerra contra España y nos dice cuál no fue una causa de esta guerra. Y la respuesta era la D, la actitud antiespañola del Segundo Congreso de Lima. Porque específicamente no fue en contra, solo en contra de España, sino ante cualquier injerencia extranjera, el Congreso de Lima. Así que eso no fue una causa para la guerra contra España. En la número 2, habla de el objetivo de la medida en respecto a la consolidación de la deuda interna. Y la respuesta era beneficiaría a los propietarios nacionales
para que inviertan en las haciendas y minas, promoviendo el empleo y la paz social. La respuesta era la A. Y la tercera pregunta, el Tratado de Mapazingüe se firmó durante el gobierno de don Ramón Castilla. Esas serían, jóvenes, las respuestas. ¿Correcto? Muy bien. Y para poder terminar, y estábamos hablando del gobierno de Balta, que se inicia nuestra crisis económica. Aparte de la construcción de los ferrocarriles, el gasto que se hizo al derribar las murallas de Lima, la construcción del Hospital 2 de Mayo, el contrato Dreyfus justamente se firmó para quitarle el monopolio del guano a los consignatarios peruanos. Porque estos jóvenes habían engañado al Estado peruano, haciéndoles creer por mucho tiempo que el dinero del guano no había llegado. Repito, no había llegado. ¿Para qué? Para que el Estado les pida prestado dinero a ellos, que eran dueños de bancos también, y así el Estado se endeude, así el Estado cobre menos cantidad de dinero, mientras que los consignatarios estaban ganando por el comercio del guano y también ganaban dinero con los intereses del dinero que le prestaban al Estado peruano. Y en muchos de los casos les estaban prestando su propio dinero. Ese fue, jóvenes, el motivo de por qué le quitaron el monopolio del guano a los consignatarios peruanos. El contrato Dreyfus, si bien es cierto, permitía dinamizar la economía, el gran error, jóvenes, es que Balta siguió pidiendo adelantos, siguió pidiendo empréstitos para realizar la construcción de ferrocarriles, para solucionar el déficit fiscal, y eso nos generó o nos siguió generando una deuda. Cuando se convocan elecciones, sale elegido el líder del partido civil, que había sido formado por los exconsignatarios, y ahí su líder fue Manuel Pardo y Lavalle. Eso provocó la rebelión de los hermanos Gutiérrez, que eran militares, y que no querían que estos consignatarios, que estos civilistas lleguen al poder. Pero tras la muerte de don José Balta, la ciudadanía limeña los terminó ajusticiando. De esa manera se puso fin al primer militarismo y se dio paso al primer civilismo, muchachos. Repito, con el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Para terminar con nuestra clase de hoy, jóvenes, en una pregunta de examen de admisión preguntaron ¿en qué se gastó más el dinero del guano? Y la respuesta, jóvenes, la vas a encontrar en este cuadro. Se gastó más en la burocracia civil, en la burocracia militar y en tercer lugar tenemos la inversión a los ferrocarriles. Y si por ahí te preguntaran o te preguntas qué es burocracia, son todos aquellos funcionarios públicos que trabajan para el Estado, tanto civiles como militares. Muy bien, chicos, con eso hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias, chicos, a todos por su atención y participación y nos estamos viendo hasta la próxima clase. Que tengan muy buenas noches y un buen fin de semana. Cuídense, muchachos.